ciudad de Washington continúan los homenajes al exmandatario de Estados Unidos, a George Bush papá. El féretro del expresidente, que yace en la Capilla Ardiente en el Capitolio, estos restos van a ser trasladados hoy a la Catedral Nacional para el funeral de Estado, que va a iniciar a las 11 de la mañana hora local. Cientos de líderes de la Unión Americana, también allegados a la familia Bush, se han acercado a rendirle tributo. Luego de la ceremonia, estos restos, custodiados por la Guardia de Honor Militar, serán llevados a Houston para darle cristiana sepultura. El 12 de junio de 1924 nació George Herbert Walker Bush en Milton, Massachusetts. Un joven patriota que decidiría entrar en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tan solo a los 18 años de edad. Se convirtió de hecho en el piloto más joven de toda la Armada y sirvió hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Su vida estuvo en peligro en 1944 cuando su avión fue derribado por fuego enemigo. George Bush fue rescatado en aguas del Pacífico por la tripulación de un submarino. En 1945 se casó con la mujer que lo acompañaría toda la vida, Barbara Pierce. De su unión nacieron 6 hijos. Después de la guerra optó por el título en Economía de la Universidad de Yale. George H.W. Bush se mudó a Texas, donde fundó una exitosa compañía petrolera que lo haría millonario a sus 40 años. Su interés por la política lo llevó a ser electo a la Cámara de Representantes en 1966. Sirvió como embajador en Naciones Unidas y fue designado por el presidente Henry Ford como director de la CIA. En 1980 fue por la presidencia. Sin embargo, resultó derrotado en la nominación republicana por Ronald Reagan, pero Reagan lo presentaría poco después como su fórmula vicepresidencial. Juntos llegaron a la Casa Blanca entre 1981 y 1989. En 1988 lo intentó de nuevo, derrotando fácilmente al demócrata Michael Dukakis. Se convirtió en el presidente número 41 de la Unión Americana, pero su candidatura se basó en una promesa. Lean mis labios. No habrá nuevos impuestos. Durante su presidencia llegó la caída de la Unión Soviética. Sus tropas intervinieron en Panamá para derrocar al dictador Manuel Noriega y en agosto de 1990 cuando Saddam Hussein invadió a Kuwait. Hace apenas 2 horas, las fuerzas aéreas aliadas comenzaron un ataque contra objetivos militares en Irak y Kuwait. Estos ataques continúan mientras hablo. Las fuerzas terrestres no están comprometidas. Este conflicto comenzó el 2 de agosto cuando el dictador de Irak invadió a un pequeño e indefenso vecino. Kuwait, miembro de la Liga Árabe y miembro de las Naciones Unidas, fue aplastado. Hay gente maltratada. Hace 5 meses, Saddam Hussein comenzó esta cruel guerra contra Kuwait. Los 90 también fueron años de dificultades económicas que llevaron al presidente a autorizar el aumento de algunos impuestos. Romper la que fue su principal promesa de campaña le valió perder las elecciones en 1992 contra Bill Clinton. Tras su paso por la Casa Blanca, George Bush se dedicó a impulsar las carreras políticas de sus hijos. En 1999, Jeb se convirtió en gobernador de la Florida y en 2001, George W. Bush en presidente. Ayudó a recolectar fondos para las víctimas del tsunami del 2004 y para las víctimas del huracán Katrina. En sus últimos años sufrió de Parkinson y la neumonía lo llevó al hospital en repetidas ocasiones. Será recordado en la historia del país como héroe de guerra, empresario, vicepresidente y mandatario. Vamos a saludar en Miami a Julio Schilling, estratega y politólogo republicano. Gracias por estar con nosotros, señor Schilling. Bienvenido. Un placer, Bruce, estar con ustedes. El expresidente Bush papá ha muerto y con él quizás, como lo reseñan algunos analistas, toda una generación política estadounidense. Califican a Bush padre como, para diferenciarlo con su hijo, como el último presidente que encarnó un republicanismo moderado antes que las facciones más radicales y conservadoras saturaran las venas del partido. ¿Qué pierde Estados Unidos a criterio suyo con la muerte de Bush? Bueno, yo creo que en la presentación muy bien elaborada del presidente George Bush padre, realmente fue emblemático de una generación, de una clase política que fue parte de esa generación que combatió en la Segunda Guerra Mundial, que combatió la Guerra Fría y tuvo mucho que ver en cuanto a su forma personal de vivir la vida de una cordialidad amplia. Tenía uno de sus mejores amigos, era del Partido Demócrata, o sea, que creció y vivió promoviendo los derechos civiles como miembro del Congreso,
O sea, realmente abrazaba una noción de bipartidismo extraordinario. Y yo creo que en ese sentido, pues sin lugar a duda deja un legado extraordinario. Y solo añadiría que probablemente la razón por la cual no ganó las elecciones fue por el imponderable de un tercer candidato, Ross Perot, también de su estado. Muchos dicen que había tal vez ciertas pugnas personales, que por eso se entró un multimillonario que le restó votos al Partido Republicano, que le dio la victoria numérica al presidente Bill Clinton. Pero sin duda será recordado una familia extraordinaria. El padre de George H.W. Bush fue senador por Connecticut, o sea que viene de una familia que no solo podemos decir que nació en una cuna privilegiada, sino tenían la costumbre de con su propio esfuerzo irse a ganar la vida, no solo la de Bush padre, sino la de todos sus hijos, o sea, pudiendo haber legado, porque sin duda económicamente estaba muy bien. Sin embargo, cada uno de sus hijos por su cuenta fue a marcar su fortuna, a hacer su vida, que es algo muy importante en la cultura estadounidense del hombre, del individuo que busca su futuro. Como usted bien nos señala, pues pocos han tenido tanta preparación como él para la presidencia. Antes de ocupar la Casa Blanca, también se desempeñó como congresista, diplomático, embajador ante Naciones Unidas, presidente del Comité Republicano, director de la CIA y vicepresidente. En materia política exterior también tiene un currículum y un legado enorme. Viendo a ese político que ahora ha fallecido y cuando fue, pues, o ejerció cada uno de estos cargos en Estados Unidos, y viendo a los actuales, ¿qué nos puede decir, señor Sheehan? Mira, los políticos muchas veces reflejan el producto de la era en que están viviendo. Sin duda, la cordialidad que había entre la clase política cuando el presidente Bush fue el primer ejecutivo de la nación norteamericana es muy diferente a el ambiente político que hay hoy en día. Yo creo que la Segunda Guerra Mundial y la guerra contra el comunismo soviético, la Guerra Fría, en efecto unió mucho a la clase política estadounidense. La caída del comunismo soviético, en efecto, pues en cierto sentido, con los años ha polarizado más la sociedad estadounidense, y por eso vemos un clima que lamentablemente toma un evento triste como este para tal vez unir y ver personas, tanto los medios como personas de ambos lados del espectro político, pues celebrar la vida y la obra muy bien merecida del presidente George Bush padre. Vamos a agradecer con nosotros Julio Sheehan, republicano, estratega y politólogo además. Gracias por haber estado con nosotros. Una buena mañana para usted. Un placer.